Ya. Listo. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por sacar este espacio, porque sabemos que muchos están terminando la jornada laboral de estudio. Entonces agradecerles primero que todo por sacar este espacio y participar, ¿cierto? De este convenio que es tan importante. Es un convenio que tenemos con la Universidad de Antioquia, donde desarrollamos diferentes actividades de investigación. Entre esas se encuentra, digamos, las charlas que damos una vez al mes de temas ambientales. En esta ocasión nos acompaña Manuel Pantoja Guerra, que hace parte del grupo de investigación y bacteriología agrícola y ambiental de la Universidad de Antioquia, estudiante de doctorado, con el tema el estrés hídrico y la producción vegetal. Esperamos que aprendan bastante, que repliquen esta información, que hagamos un más masivo este espacio, que aprovechemos bastante y que también si tenemos temas, digamos, de interés, digamos, ambiental, que podamos también ir incluyendo en el cronograma de charlas, también sería, digamos, importante tenerlo en cuenta y que miremos también temas que sean de interés ambiental para este tipo de espacios. Entonces, no, era un saludito también pues desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al equipo también que está conectado, a la Universidad de Antioquia, a los profes, muchísimas gracias por estar en este espacio, por acompañarnos. Y bueno, un saludo también desde nuestro señor alcalde, pues que está muy pendiente de estos temas y que esperamos nos acompañe en una próxima charla. También que lo vamos a invitar pues como para que él nos acompañe y también veamos que estos espacios son realmente importantes, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ya gracias a este convenio vamos a arrancar unos temas de investigación, ya se le está, digamos, asignando recursos a este tema, ya arrancó la secretaria, digamos, con pie derecho, ya vamos a tener guardabosques, vamos a tener 2 guardabosques en el municipio, temas de información geográfica y con la Universidad de Antioquia unos proyectos muy, muy importantes. Entonces, muchas gracias y adelante, Manuel. Muchas gracias. Un segundo acá. Listo. ¿Me están escuchando bien? R. Bueno, listo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al profe Camilo por la invitación. Como le decía Carlos, este espacio que tenemos, producto de este convenio entre la Alcaldía de la Estrella y la Universidad de Antioquia, se llama La Estrella Biodiversa, nos da la oportunidad de generar, valga la redundancia, estos espacios para poder compartir de estos temas. Voy a hablarles acerca del estrés hídrico y la producción vegetal. Como les decía Carlos hace un rato, yo soy estudiante de doctorado de la Universidad de Antioquia bajo la dirección del profesor Camilo Ramírez, quien es una de las cabezas o digamos que el representante por parte de la universidad de este convenio. Mi tema de experticia no es hidrología, sin embargo, en el pasado he tenido la oportunidad de trabajar con estrés hídrico porque yo soy de una zona geográfica que es semiárida. Yo soy de Valledupar y mi trabajo de investigación antes de venirme a hacer el doctorado se movió entre el norte del Cesar y la Guajira. Entonces he tenido la oportunidad de ver esos contrastes, no solamente paisajísticos, sino de qué representa el recurso hídrico desde el punto de vista ecosistémico, pero también desde el punto de vista de producción agrícola. Cómo son las condiciones de manejo, por ejemplo, para la producción vegetal en una zona geográfica y en otra, ahora que estoy trabajando por acá, haciendo mi trabajo de investigación en esta zona. Primero hablemos y definamos algunos conceptos. Bueno, primero, más allá o más que hablar de producción vegetal, yo creo que el propósito final o último es generar o aportar a esa conciencia acerca de que el agua y la vegetación en realidad son vida para la forma de vida como la concebimos nosotros en el ecosistema terrestre. Voy a leer y a citar puntualmente un reporte
de acerca de cómo define el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el ciclo hídrico, o qué dice sobre el ciclo hídrico en este estudio, ¿cierto? Que fue publicado en 2016. Dice que el agua de la tierra siempre está en movimiento y el ciclo natural del agua, también conocido como el ciclo hidrológico, describe el movimiento de agua encima y por debajo de la superficie de la tierra. El agua está siempre cambiando de estado entre líquido, vapor y hielo, y esos procesos ocurren en un abrir y cerrar de ojos en un periodo de millones de años. Esas son frases puntuales de este informe que fue, hace parte pues de un informe que fue hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, haciendo referencia a que el recurso hídrico no es un recurso infinito. Si bien es cierto, el ciclo hídrico permite que el agua esté circulando todo el tiempo, en realidad es la misma agua que tenemos siempre. Entonces, en la medida en la que nuestros procesos industriales o de tipo antropogénico en general afectan la calidad de esa agua, estamos impidiendo que el agua vaya de nuevo al ciclo, por lo menos se devuelva en las condiciones adecuadas o en las condiciones que necesitamos para que la vida siga desarrollándose como la conocemos. Entonces, recordemos, yo sé que esto ustedes lo conocen y esto ustedes lo saben porque lo han visto en otras ocasiones y porque es un tema muy básico, y es que el ciclo hídrico parte de los depósitos de agua que tenemos en la superficie de la Tierra. Entonces, tenemos una gran concentración de agua salada en los océanos, en los mares, en las bahías, algunos lagos de agua salada también, ¿cierto? Y tenemos ciertas concentraciones de agua dulce, de las cuales no toda está disponible para el consumo humano o para el desarrollo de nuestras actividades, particularmente la agricultura, que es la que se lleva la gran mayoría, y ahorita vamos a ver esas cuentas. Vemos, por ejemplo, que el agua se mueve entre lagos y ríos sobre la superficie terrestre, ¿cierto? Hay un proceso de evaporación que lleva el agua a estado gaseoso, y el ciclo casi siempre lo vemos como que el agua está en la superficie en estado líquido, se evapora por cuenta de la temperatura, pasa a estado gaseoso y una vez está en las nubes se devuelve, sea en forma de nieve o en los países en los que están las 4 estaciones, o en forma de agua lluvia. Sin embargo, no podemos olvidar algo muy importante del ciclo hidrológico, y es esa interacción que ocurre entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales, porque las aguas subterráneas y las aguas superficiales están en continua conexión. Luego, si nosotros no solamente pensamos en el recurso hídrico como tal, sino en la estructura en la que está moviéndose ese recurso hídrico, es decir, el suelo y las capas del suelo, si nosotros no solamente pensamos en la conservación del recurso hídrico como tal, sino en la conservación de esa estructura, ¿cierto? Esa estructura física que es el suelo, y no tenemos en cuenta esa circulación, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque si nosotros destruimos esta parte, este soporte, pues estamos interrumpiendo el ciclo hidrológico también, y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Sin embargo, sigamos dando algunos datos, solamente para refrescar la memoria. Como parte del mismo informe que yo les comentaba hace un rato, ¿cierto? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos cita puntualmente también algunos textos y algunas publicaciones estas publicaciones que son citadas aquí son publicaciones de alto impacto, de alto nivel, es decir, es academia bien hecha. La distribución global del agua entre los distintos tipos, salina y dulce, y los diferentes lugares en donde éstas se distribuyen, demuestra que solo una pequeña parte puede ser accedida, o sea, a la que se puede acceder fácilmente, como agua superficial o como agua dulce para el uso humano, para las diferentes actividades que hacemos. Entonces tenemos, por ejemplo, que de toda la concentración de agua que tenemos en la hidrosfera, es decir, ese espacio atmosférico que tenemos, que incluye todo el planeta y toda la superficie, es decir, todo el agua que tenemos en el globo, a eso le llamamos hidrosfera, un 96.5% es agua salada. Está distribuida entre océanos, mares y bahías. Luego existe un 1.7% de agua dulce, pero esa agua dulce, perdón, 1.74% de agua dulce,
pero esa agua dulce, la mayoría está concentrada en casquetes de hielo, glaciares y nieve permanente. Es decir, es agua congelada y es agua a la que no accedemos. ¿Por qué? Porque pues, está en estado sólido, pero además de eso juega un papel muy importante en la regulación térmica del planeta. Entonces es muy importante que se preserve así como está. Sin embargo, si nosotros sumamos las aguas subterráneas y las aguas dulces superficiales, en total estamos hablando de un 2.45 o 2.5%. Es decir, que de toda el agua que tenemos en la hidrosfera, solamente el 2.5%, redondeémoslo así, 2.5%, porque eso da 2.46, 2.5%, en realidad es agua disponible para nuestras necesidades. Es decir, estamos hablando de aguas subterráneas y de agua dulce, y la gran mayoría es subterránea. Pero es que el agua subterránea decimos que es la gran reserva de agua. Es decir, miren que del total de agua que hay en la hidrosfera, estamos hablando más de 1.000 millones de kilómetros cúbicos. Solamente 35.000 son agua dulce que nosotros podemos utilizar. Es decir, estamos hablando de un recurso finito. Y es tal es así que es un recurso finito que vinimos a ser conscientes de eso solamente hasta hace muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente sabíamos que era así, habían indicios de que era así, pero solamente parece que a nosotros los seres humanos, cuando nos pasan cosas que impacten o que nos impactan, es cuando comenzamos a prestarle atención a las cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo de algo de moda con respecto a la pandemia, el coronavirus. He encontrado papers, artículos, por ejemplo, que desde 2007 están anunciando acerca de la peligrosidad de ese tipo de virus, de esa familia de los coronavirus y la forma en la que circula. Pero como no había pasado una pandemia ni algo de impacto global, no se le había prestado la suficiente atención a eso. Y eso se venía anunciando desde hace mucho tiempo. Asimismo ocurrió con el recurso hídrico. Es decir, solamente en 1969 comenzamos a tomar acciones correctivas y digamos que legales para poder aprovechar de manera correcta el uso del agua. Entonces, en 1969 ocurrieron 3 fenómenos importantes o 3 accidentes o acontecimientos en Estados Unidos. El primero de ellos, ¿cierto?, ocurrió en el río Cuyahoga, en Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en este río? Este río estaba completamente inutilizable. Era un depósito de residuos industriales. Habían muchas fábricas por ahí. Entonces, todos los depósitos y no había control sobre eso. Digamos que era el vertedero de esa zona industrial y estaba aceptado, era legal. Pero después de un accidente, algunos de esos depósitos tenían alguna composición de tipo combustible y el río se incendió. Y eso generó un impacto tremendo porque obviamente generó daños, pero más allá que daños materiales, el impacto que representa ver un río completo incendiado, eso llamó la atención. Además de eso, en el mismo año, en el 69, se presentó en el canal de Santa Bárbara, en California, un derrame de más de 80,000 barriles de crudo, lo cual permitió o conllevó a la muerte de un montón de animales. Entonces, ver ese montón de animales muertos, no solamente animales de mar, sino las aves que cumplen su ciclo en el mar también. Entonces, generó mucho impacto, pero yo creo que lo que más impactó fue la llegada del hombre a la luna, porque se pudo ver una perspectiva del planeta que antes no se tenía. Es decir, sabíamos que éramos un planeta en el que éramos más agua que superficie terrestre, pero solamente fuimos conscientes de eso cuando pudimos tomar, obviamente, esas fotografías desde la luna, viendo que somos un planeta más azul que café o más azul que verde. En realidad, estos 3 acontecimientos generaron una serie de movimientos ambientalistas en 1969 que derivaron en algunos aspectos, es decir, generó un activismo. Ese activismo indujo a que, por ejemplo, un año después, en 1970, se creara la EPA, que es la Agencia de Protección de Estados Unidos, y después en el 77 se creara la Ley de Agua Limpia. Esa Ley de Agua Limpia obliga a que existen o que deben tener ciertas condiciones de manejo y de tratamiento de agua para las fuentes de aguas naturales, para evitar que acontecimientos como el del río Cuyahoga en Ohio ocurran. Entonces,
De hecho, esa ley de agua limpia de Estados Unidos, usted puede descargarla en español. Esta es la página, vea, ahí usted puede encontrar detalles sobre eso y es uno de los pilares acerca de lo que significa el agua en Estados Unidos. Pero recordemos que el título de la charla, más allá de ver la importancia y que es un recurso finito, el título de la charla es acerca de el déficit hídrico y la producción vegetal. ¿Por qué? Porque obviamente parece obvio, pero tenemos que decirlo, y es que la calidad de la producción vegetal generales siempre dependerá de la capacidad que tengamos de tener un buen recurso hídrico. Y necesitamos entender, no vamos a detenernos mucho aquí acerca de cómo toman agua las plantas, es decir, cómo las plantas absorben agua. La absorción de agua en las plantas se basa en un fenómeno físico. Es un fenómeno en el que existe una diferencia de gradientes en el potencial de disponibilidad de agua, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que nos separamos de la superficie de la Tierra y vamos subiendo, el potencial es superior. Entonces, esta diferencia de potenciales, ¿cierto? Eso se genera, es un asunto físico, atmosférico. Entonces, en la medida en la que nos vamos separando, subiendo a partir de la superficie de la Tierra, esta diferencia de potenciales hace que el agua se vaya de zonas en donde está menos concentrada, está más concentrada, a zonas en donde hay menos concentración de agua. Entonces se genera un fenómeno como la evaporación, por ejemplo, cuando no hay plantas, pero cuando hay plantas se da el fenómeno de la transpiración. Entonces las plantas lo que hacen es que el agua igual sube por esa diferencia de potenciales, pero sube a través de las plantas. Entonces es absorbida por las raíces, ¿cierto? Se va a través de los haces vasculares, que son, digamos, que los canales internos que tienen las plantas para llevar el agua y distribuirla en toda la planta. Y después el agua sale por los estomas de las hojas en un fenómeno que se conoce como transpiración. Luego, toda esa salida de agua desde la superficie de la Tierra hasta la atmósfera, ¿cierto? Para incluir tanto lo que ocurre por mera evaporación como lo que ocurre por transpiración, le llamamos evapotranspiración. Entonces, de esta manera toman agua las plantas. Luego, necesitamos entonces recuerden que estamos hablando de estrés hídrico. Aquí ya llamamos estrés, vamos a hablar un poco acerca de qué significa estrés hídrico. Entonces, cuando no hay suficiente cantidad de agua acá, ¿cierto? Entonces comenzamos a hablar ya de estrés hídrico, cuando no hay suficiente cantidad de agua para que las plantas puedan desarrollar esta función. Inclusive cuando ya la planta llega a un momento de escasez completa de agua, ¿cierto? O una escasez muy extrema, de tal manera que la fuerza de absorción de las moléculas de agua, ¿cierto?, es más grande entre las partículas del suelo y no se pueden separar de las partículas del suelo para que sean absorbidas por las plantas. Entonces llegamos a un punto que se llama punto de marchitez permanente y se rompe esto que vemos acá, estos canales de absorción, estos canales de conducción, a lo que llamamos continuum cinematicum, se rompen, y al romperse, pues, estamos hablando del marchitamiento completo de la planta. Entonces, si hablamos de producción vegetal, necesitamos garantizar un mínimo, ¿cierto?, de agua, dependiendo de la especie vegetal de la que estemos trabajando. Algunas son más exigentes que otras. Entonces, debemos tener una cantidad suficiente de agua en la superficie del suelo o en el suelo para que no hablemos de estrés hídrico. En ese sentido, el estrés hídrico no es más que un estado o cuando el nivel de agua o la cantidad de agua que hay en el suelo, ¿cierto?, es inferior a la demanda que hay de agua por el sistema del que sea que estemos hablando, o sea que estemos hablando de un sistema agrícola, o sea que estemos hablando de una comunidad. Se habla de estrés hídrico cuando la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo determinado, ¿cierto? O cuando ya su uso se ha restringido a un agua de mala calidad. Entonces, podemos hablar de estrés hídrico
en un sistema como el sistema de las plantas, por ejemplo, pero podemos hablar también de estrés hídrico a nivel de una sociedad, podemos hablar de estrés hídrico a nivel de una comunidad animal, por ejemplo, de poblaciones animales. Entonces, sea que la cantidad de agua sea inferior a las necesidades de ese grupo de individuos o de ese individuo, o sea que ya la cantidad de agua que hay sea solo agua de mala calidad y se esté utilizando esa agua de mala calidad. Entonces, frente a eso ya hablamos de estrés hídrico. De esta manera, la tendencia, según la FAO, que es la División para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la tendencia gradual, ¿cierto?, al estrés hídrico mundial a lo largo de los últimos 20 años refleja un estrés cada vez mayor en muchas zonas del mundo, ¿cierto?, con descensos en zonas del planeta que no pueden compensar dichos aumentos. Entonces hay un mapa, ¿cierto?, que es el mapa en el que se proyecta hacia 2040 cuáles son los países que tendrán mayor déficit hídrico o empezarán a sufrir de estrés hídrico. Recordemos que estamos hablando de estrés cuando la demanda es superior al agua disponible. De esta manera, ¿cierto?, vemos que países, ¿cierto?, hacia 2040, países como Estados Unidos, países de Europa, que son países desarrollados también, presentarán ya este nivel de estrés hídrico. Entonces, se prevé que hay 11 países para 2040, ¿cierto? Los que presentan el mayor, el top, o sea, de estrés hídrico para 2040, o la proyección es Bahrein, Kuwait, Palestina, Qatar, San Marino, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita, Omán y Líbano. Además, en alto riesgo, Chile, Estonia, Namibia, Botswana podrían experimentar estrés hídrico especialmente alto hacia 2040. Ojo, miren que aquí estamos nosotros, Colombia. Aparentemente estamos dentro de un riesgo bajo de estrés hídrico, pero recordemos que este es un mapa global. Cuando nosotros nos vamos al detalle, nos damos cuenta que la situación para nosotros no está tan fácil ni tan sencilla como la vemos en este mapa. Este mapa lo que hace es que promedia la situación de todo el país, pero nosotros somos un país sumamente heterogéneo, en donde las condiciones de un lugar no son similares a las de otro. Hasta ahí hemos hablado de estrés hídrico. Hay una condición extrema, ¿cierto?, del estrés hídrico, y es la sequía. Este estudio fue publicado este año. Este estudio es muy reciente, en una muy buena revista para nosotros los que trabajamos en academia o de alguna manera estamos vinculados al ámbito científico. La revista Nature es un referente, entonces sabemos que este artículo publicado en esta revista debe estar revestido, o asumimos que está revestido de sinceridad, ¿cierto? El estudio proyectaba o dice las proyecciones acerca de cómo estarán las reservas de agua terrestre, refiriéndonos específicamente a las reservas de agua dulce, bajo escenarios de desecación o de sequía severa dentro del contexto del cambio climático. Y aquí entonces tocamos el tema que es cambio climático. Recuerden que cuando hablábamos de estrés hídrico, el estudio que publicó la FAO decía que en los últimos 20 años se había disparado y había incrementado las zonas del mundo que tienen estrés hídrico y las que se proyectan como estrés hídrico. Pero este estudio desarrollado por Yadu Pokreal, yo lo comencé a seguir porque veo que el hombre ha publicado mucho sobre este tipo de temas, y lo bueno es que hay publicaciones de él que no necesariamente son, digamos, de una academia o de alto nivel académico para entenderlo. A partir de los estudios del hombre, por ejemplo, se han hecho algunos documentales y algunos escritos en revistas de divulgación como National Geographic, que está accesible a un idioma que todos podemos entender. De esta manera, el cambio climático o todas estas proyecciones de alguna manera catastróficas que tenemos en el sentido de déficit hídrico están asociadas directamente al cambio climático, y parece ser que el cambio climático incide en la disponibilidad de agua en el planeta. Por esta razón, podría aumentar la severidad de las sequías en las próximas décadas. Este es un mapa de proyecciones. Estas son las reservas actuales de agua dulce, obviamente representada por color. Donde hay colores azules es que hay buenas reservas, donde hay colores rojos o cafés
es que hay reservas bajitas. Cuando se proyecta hacia 2100, vemos que en el cono sur del planeta, es decir, de esta zona para acá, vea que incrementa considerablemente, esta es la proyección a 2100, si las condiciones climáticas siguen como van, que parece ser que así es, y así va a seguir siendo. Parece ser que van a incrementar los niveles de sequía severa hasta 2100. Ojo, que ahorita hablábamos de estrés hídrico. Recuerden que la sequía es una forma extrema de estrés hídrico, entonces sequía severa. De esta manera, según este estudio, 700 millones de personas sufrirán no estrés hídrico, sequía extrema para el año 2100. Vamos a ir aterrizando estos datos que les estoy diciendo ya en términos de producción vegetal. ¿Qué implica entonces el déficit hídrico y las proyecciones de sequía que hay para el estrés vegetal asociado a la producción vegetal? Y es que las sequías, ¿cierto?, conducen de alguna manera a la erosión o a la degradación del suelo. Entonces, ya comenzamos a enlazar términos. Ya estamos hablando de sequía, estamos hablando de estrés hídrico, pero comenzamos a hablar de un término ya más asociado a la producción vegetal, y es la erosión y la degradación del suelo. Se define como erosión la pérdida físico-mecánica del suelo con afectación de sus funciones y servicios ecosistémicos que produce, entre otras, la reducción de la capacidad productiva de los mismos. Entonces, la erosión como tal es un proceso natural, es un proceso mediado por meramente condiciones ambientales. Es decir, no estamos hablando del suelo que destruimos con la minería, sino que las condiciones ambientales, sea sequía extrema o inviernos extremos, por ejemplo, le ponen al suelo, o los vientos extremos le ponen al suelo. Luego, la ausencia o la falta de agua en el suelo incide en dos tipos de degradación o en dos tipos de afectación. Estamos hablando de la erosión de tipo físico y de la erosión de tipo biológico. ¿De qué manera se relaciona, digamos que el contenido de agua en el suelo con la erosión? Se relaciona de dos maneras. Una, sea que nosotros degrademos el suelo de tal manera que una vez degrademos el suelo por otro tipo de aspectos, sea por malas prácticas agrícolas o por minería o por cualquier actividad antropogénica, nosotros degrademos el suelo destruyendo toda su estructura y su materia orgánica, y cuando lleguen las fuentes de agua, cuando lleguen las escorrentías, cuando lleguen las lluvias, se lava y se daña la capa superficial del suelo. O sea que varíen los ciclos hidrológicos y varíen los ciclos de lluvia de tal manera que el agua que comienza a caerle al suelo ya no va a ser la suficiente para mantener sus servicios ecosistémicos. De esta manera, también incidimos en erosión y en degradación del suelo cuando estamos hablando de sequías. Entonces, en este sentido, estamos hablando de una erosión de tipo hídrica, obviamente asociada más bien a la destrucción del suelo previa y después el efecto que tienen las aguas, pero también la falta de agua, como les decía, tiene un efecto en la degradación del suelo. Y también estaríamos hablando de una degradación o una erosión biológica, porque al haber escasez de agua, entonces la producción vegetal o digamos que la capa vegetal que naturalmente está en el suelo no puede, esta capa natural no puede establecerse. ¿Por qué? Porque pues no hay agua para que las plantas absorban. De esta manera se pierde la materia orgánica que hay en el suelo, o comienza a perderse progresivamente el contenido de materia orgánica en el suelo. Y estamos hablando de la destrucción del suelo como recurso, y entonces estamos hablando de pérdidas en la producción vegetal. Hay una cereza que adorna todo este tipo de, digamos que todo este pastel de situaciones complicadas, y es la sobrepoblación. Se estima, según datos de la FAO también, que para el año 2050 la población humana llegará a 9.000 millones de habitantes. Es el ascenso más alto en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ¿cierto? O digamos que si nosotros miramos qué tanto ha aumentado la población
históricamente en los siglos anteriores a la época en la que estamos, nunca se había dado un incremento tan alto tampoco en la población. Pero para 2050 entonces llegará a 9.000 millones de habitantes, y al llegar a 9.000 millones de habitantes deberá incrementar la producción agrícola en un 60% y en un 100% en los países que están en vía de desarrollo. Es decir, países como el nuestro tendremos que duplicar la producción agrícola para suplir las necesidades nuestras y para suplir las necesidades de exportación. Y dadas estas condiciones de cambio climático, actualmente el 33% de los suelos productivos del planeta tiene algún nivel de degradación. Entonces hay una relación, ojo, sigamos cazando y sigamos enlazando esto al tema de estrés hídrico, ¿vale? No nos salgamos de ahí. No podemos hablar de estrés hídrico y afección en la producción vegetal si no explicamos de qué manera se ve afectado el recurso en el que se da la producción vegetal, es decir, el suelo. Y entonces hablemos de cifras en Colombia, y aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se enlaza, ¿cierto?, el estrés hídrico o el déficit hídrico a la erosión o a la degradación del suelo. Entonces, ¿qué tenemos en Colombia? En Colombia, este fue un estudio desarrollado por el IDEAM en el 2015, creo que es el estudio más completo que se ha hecho en los últimos años, en asociación con la UTCA, que es una universidad privada de ciencias agrícolas y ambientales en Bogotá. La que dirigió el estudio por parte de la universidad es una profesora amiga, se llama la profesora Blanca Imelda Montañez. Pueden encontrar el trabajo de ella publicado en revistas. Y este informe también es de dominio público, es un informe de cómo están las condiciones de erosión del suelo en Colombia. Vemos que el 40% de los suelos productivos de nuestro país tiene algún grado de degradación, ¿cierto? Y eso obviamente ha impactado en la prensa. Este es un reporte periodístico de 2017, este informe fue publicado en 2015, pero observemos algo. El color rojo intenso o los colores rojos, los tonos rojos, implican el mayor nivel de degradación. Notemos que se da en la zona norte de Colombia, mi hogar, la zona de origen, ¿cierto? De donde desarrollé mis primeros trabajos de investigación. Notemos que la mayoría se concentran, ¿cierto?, en el norte del Cesar y en toda la península de La Guajira. Casualmente, o concuerda con el hecho de que son las zonas con menores precipitaciones del país. Es decir, hay una relación directa entre la escasez de precipitaciones o la escasez hídrica, ¿cierto?, y los procesos de degradación del suelo, en este caso de erosión. La mayoría se concentran en esta zona. Pero ojo que en la región andina no estamos tan exentos tampoco. De este 40%, un 3% de las áreas del país presentan un nivel severo. Este 3% obviamente se encuentra concentrado aquí, en la zona norte de Colombia, norte del Cesar y toda la Guajira. Cuando nosotros vemos este tipo de degradación, observamos en este mismo informe que menos del 1% de esa degradación se da por cuenta de los vientos, o es degradación o erosión eólica. Casi toda es degradación o erosión asociada a temas hídricos. Como les dije, la mayoría es asociada a que hay una degradación del suelo, y cuando vienen las lluvias entonces terminan de generar estos fenómenos, surcos, cárcavas, y terminan destruyendo suelo. Pero también puede darse el caso, como les decía, que es el déficit hídrico el que induce también a la misma degradación del suelo. Entonces, ¿qué escenario presenta Colombia en términos de cambio climático, por ejemplo, para el año 2100? Este fue un estudio que también publicó el IDEAM en el año 2015, en el mismo año que publicó el otro estudio que les mostré, acerca de las proyecciones. Para 2100, la temperatura del país completa aumentará 2.1 grados centígrados. No caigamos en el error de creer que esto es un cambio menor. Esto no es un cambio menor. 1 grado centígrado en términos ecosistémicos representa mucho. Así como cuando hablamos de una variable, pues como el pH. No, el pH en esta zona del suelo era 7 y en esta zona es 6, entonces eso no es nada porque es un punto. No. Cuando usted magnifica eso en términos ecosistémicos, eso representa demasiado. Entonces, este mapa muestra cómo
ha venido cambiando la temperatura y cómo se proyecta los años siguientes. Entonces, hay un periodo, hay una ventana de observación o un periodo de observación desde 1976 hasta 2005. Este periodo de 1976 hasta 2005 se toma como punto de referencia, ¿cierto? Y se toman las temperaturas proyectadas hasta cierto punto y se restan. Esa resta nos da esta intensidad de color que vemos acá. Entonces, cuando nosotros vemos en promedio cómo se proyecta para 2100, vemos que en promedio será 2.1 grados centígrados, pero en realidad hay zonas del país en donde será superior. Esto es un valor promediado para todo el país. Vemos entonces que si nosotros comparamos el periodo proyectado de 2011 a 2040, comparado con la ventana de observación del 76 al 2005, vemos un aumento no tan dramático ni tan crítico. Cuando vemos la ventana de observación, cuando comparamos esa misma ventana de observación con el periodo proyectado entre 2041 y 2070, vemos un incremento superior. Pero cuando vamos hasta 2100, tenemos este escenario que es un reto. Y esto prácticamente, hasta como vemos, como van proyectados los datos, es imparable. Solamente tenemos que ir entonces aprendiendo a mirar de qué manera o lo revertimos o comenzamos a trabajar de cierta manera, y no solamente Colombia, pues el mundo en general, para reducir esos gases de efecto invernadero que terminan incrementando la temperatura, o nos acostumbramos a vivir de alguna manera bajo estas condiciones. Pero ojo, recuerden que estamos hablando de estrés hídrico. Esto es solamente una parte para llevarnos a pensar en que eso tiene efectos sobre el estrés hídrico. Entonces tenemos aquí, y aquí estamos hablando ya de precipitaciones, ojo, ya aquí estamos hablando de precipitaciones. Esta es la ventana de observación para la costa Caribe, entre 1976 y 2005, y cómo aumentarán o reducirán las precipitaciones entre el periodo 2071 a 2100. Vemos que hay una reducción bastante alta de las precipitaciones, lo cual tendrá efectos previstos. Por ejemplo, se dice que en la costa Caribe para 2100, en el norte del Cesar, Magdalena y La Guajira, deberá estar alerta por posibles sequías, lo cual puede aumentar la probabilidad de desabastecimientos de alimentos. Ya aquí estamos hablando de producción vegetal. El sector pecuario, en particular el ganadero, podrá verse afectado, así como el sector energético en la región Caribe. El sector turístico podrá verse afectado por el desabastecimiento hídrico. Mucho del turismo está asociado a zonas de reservas hídricas. El sector de la salud puede verse afectado por el desplazamiento de vectores y enfermedades a zonas en donde anteriormente no estaban presentes. Y esto entonces estamos hablando, ojo, que esto no es temperatura, esto es precipitaciones. Pero vamos a una zona que a nosotros nos interesa, que es la región andina, particularmente el departamento de Antioquia. ¿Qué vemos en Antioquia? La proyección que hay para el año 2100 es que en parte del país habrá un aumento en las precipitaciones con respecto a cómo está ahora aquí. Entonces se voltearán las cosas. En la costa Caribe habrá escasez, en la gran mayoría de la región andina habrá aumento, pero como es una región heterogénea, habrá una reducción crítica en el norte del departamento de Antioquia y norte de Santander. Esto también tiene efectos en todo lo que estamos hablando de la producción vegetal, porque habrá que adaptar entonces cultivos más resistentes a concentraciones más altas de agua, ¿cierto? Y habrá que buscar cultivos también en zonas en donde se están cultivando o plantas o variedades vegetales más resistentes al estrés hídrico. Cuando nosotros vemos qué implica eso en términos de producción agrícola, FONADE y el IDEAM proyectaron y establecieron un informe acerca de cómo se proyecta la producción agrícola o el Producto Interno Bruto, perdón, o sea, de acuerdo a los diferentes sectores económicos. Y vemos que el PIB de Colombia en la línea apuntada es minería. Vean todo lo que aumentará para 2100. Y en producción agrícola para 2100 la proyección es que el Producto Interno Bruto por agricultura disminuirá dramáticamente. Aquí estamos desde 2010 aproximadamente un 8% hasta casi un 2%.
¿Esto qué implica? Implica que estas condiciones ambientales de cambios en las precipitaciones y de incremento en el estrés hídrico incidirá drásticamente en la proyección económica que hay para el sector agrícola para el año 2100. Las actividades agropecuarias entonces son altamente demandantes de agua, o sea, requieren mucha agua dulce. Y vamos a recordar estas cifras prácticamente, rápidamente. El 70% de la superficie es agua, pero de ese 70% solo el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5%, el 70% no es utilizable porque está en glaciares o en casquetes polares. El 30% son aguas subterráneas y menos del 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas. Menos del 1%. De este menos del 1%, el 69% se queda en el sector agropecuario. Es decir, la producción agrícola y ganadera son los que más demandan uso de agua en un mundo en el que cada día hay menos agua disponible, por lo menos para ese tipo de actividades. Hay un alto porcentaje que se queda también en el sector industrial y en el sector municipal o uso urbano o en nuestras casas, uso doméstico. ¿Qué es lo grave de todo este asunto? Que además de que utilizamos toda esta cantidad de agua, una vez la utilizamos, no la devolvemos al ciclo hídrico en las mismas condiciones en las que llegó. Entonces, obviamente, sabemos el problema que hay con el uso, por ejemplo, de malos tratamientos adecuados o un mal tratamiento de aguas municipales, de aguas residuales municipales, por ejemplo, o lo que ocurre en las producciones pecuarias, particularmente las de cerdo, en donde, como es por canalete y es sobre piso de cemento, entonces la mayoría o todo va directamente a fuentes de agua y no siempre alcantarillado, sino eso va a fuentes de agua naturales cuando no hay buenos tratamientos. Entonces, todas estas actividades, agricultura, agropecuarias, industriales y municipales, no solamente consumen agua, sino que no devuelven el agua al ciclo hídrico bajo las condiciones óptimas y adecuadas como se debería. Por esto, esta realidad, y era lo que decíamos al principio, que 700 millones de personas podrán sufrir sequía extrema en el año 2100. Recuerden que yo les comentaba hace un rato al principio, ya para ir cerrando, yo les comentaba hace un rato que hay un problema con el ciclo hídrico, es que casi siempre pensamos en que el agua se evapora, va a las nubes y baja en forma de agua y de nieve. Y se nos olvida que si destruimos, por ejemplo, las cuencas y destruimos digamos que la estructura física del suelo, estamos interrumpiendo el ciclo hídrico y eso afecta también de manera directa a la producción vegetal y las comunidades que se benefician de eso. Hay un estudio, esto es una tesis de maestría de la Universidad Santo Tomás, creo que es de la Universidad Santo Tomás, fue publicado por Palma-Rosa en el 2017, en el que hace un análisis de planeación y analiza el efecto que tuvo la desviación de un arroyo del río Ranchería, esta es una parte del río Ranchería, que fue desviado para uso de la minería en el departamento de La Guajira y cómo afectó la producción agrícola de estas zonas. Aquí no solamente estamos hablando de un déficit hídrico por escasas lluvias, sino que estamos hablando de déficit hídrico por cuenta de destrucción y de cambios en la configuración de los sistemas acuíferos como los conocemos. Entonces, el trabajo se titula Análisis del impacto del agua y el territorio de las comunidades del área de influencia de la extracción minera de carbón este es el nombre de la mina, no sé si eso me genera algún problema, por eso mejor no lo digo, por la desviación, igual es un trabajo que está publicado, por la desviación del arroyo Bruno en la cuenca Ranchería en el departamento de La Guajira. Entonces vemos que aquí hay una desviación. ¿Cuál fue la conclusión? Esta es literalmente un fragmento de la conclusión. La desviación del arroyo Bruno genera desarraigo o la desterritorialización y rompe los lazos comunes entre la cuenca, la población, afectando su supervivencia y el derecho a la territorialidad. Entonces estamos hablando de afecciones no solamente en la producción agrícola, sino en la producción, en lo que significa la identidad de pueblos, pues. Aquí, creo que no vamos a tener tiempo, hay un pequeño video que puedo dejar disponibles en nuestros medios acerca de la publicidad de un documental
que trata este tema. Creo que hay que pagar para verlo, no sé si habrá forma de verlo gratuito, que se llama El río que nos robaron y el impacto que este fenómeno que está estudiando esta tesis de maestría acá tuvo sobre la población wayuu. Esto está disponible y es bueno que en algún momento saquemos el rato para ver el documental. Ojo, en Antioquia, pues, aunque tenemos más fuentes hídricas y tenemos, una de las cosas que a mí me ha impactado de mudarme acá es la cantidad de quebradas, arroyos y la riqueza hídrica del departamento de Antioquia en general es maravillosa, es grande. Sin embargo, este, por ejemplo, es un resumen de un estudio, de una tesis de maestría que se hizo en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Fue un trabajo hecho por Carolina Valencia. Entonces, Carolina, en realidad no era un trabajo que apuntaba a evaluar las condiciones de esa quebrada, que es la quebrada de Doña María, que está aquí en el sur del Valle de Aburrá. No era un trabajo que apuntaba a eso. Este trabajo apuntaba era al desarrollo de mapas muy entendibles para la población en general acerca de la calidad y el caudal de toda la riqueza hídrica del Valle de Aburrá. Entonces fue un trabajo que mereció que inclusive se le hiciera un resumen en esta revista, que es la revista Experimenta de la Universidad de Antioquia. ¿Y qué encontró? Esta es toda la riqueza hídrica, pues, de las quebradas que hay, ¿cierto? Entonces, esta es la zona que ella estudió, esta es la quebrada Doña María, ¿cierto? La zona que ella estudió fue este fragmento. Obviamente, como les digo, era más bien el desarrollo de una estrategia pedagógica que de un estudio, pero eso pone en evidencia lo que ocurre con las fuentes de agua. Aunque tenemos muchas fuentes de agua, el caudal disponible como tal es menor o es inferior a lo que creemos. Cuando vemos cómo se define caudal o disponibilidad hídrica, es la oferta hídrica menos el caudal captado menos el caudal ecológico, es decir, menos el caudal captado para uso humano y menos el caudal ecológico, que es lo que se necesita para funciones ecosistémicas. En realidad, el caudal disponible para otro tipo de actividades en realidad es inferior a lo que nosotros creeríamos. Es un caudal entre poco y escaso. Entonces, vean que merece cuidar lo que aún tenemos, lo poco que tenemos ustedes aquí en el departamento de Antioquia, que somos afortunados con eso. Otra, y vemos entonces actividades de alto impacto. Y esto es solamente para pensarlo un poquito. Hay un debate nacional actual, esto es una noticia de la semana pasada, el Congreso hunde el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, por ejemplo. No tenemos evidencia todavía acerca de en Colombia qué efecto irá a tener el fracking, pero es una técnica que usa altas cantidades de agua y son altas cantidades de agua con mezclas de sustancias químicas. Entonces, ¿hasta qué punto eso, si es seguro? Eso está estudiándose todavía, pero yo creo que como ciudadanos son noticias a las que debemos irle haciendo seguimiento. Recomiendo este documento también, que fue publicado en la revista Experimenta, de muy fácil entendimiento. Es divulgación, no es publicación científica como tal, sino divulgación científica. Y la otra actividad de alto impacto que ya nos afecta a nosotros directamente por el término de producción vegetal es la agricultura. Recordemos que el 69% de ese 1% disponible para nosotros lo utilizamos en agricultura. Y el problema es que las actividades agropecuarias terminan incidiendo en la infiltración de estas sustancias químicas a los caudales subterráneos, lo cual eventualmente irá a los que están en la superficie por todo lo del ciclo hídrico que estamos hablando. ¿Qué manejo hay recomendado para eso? Desde la agricultura hay un término relativamente nuevo, que es agricultura de conservación. Aquí podemos trabajarla desde dos puntos de enfoque. La primera es optimizando el recurso hídrico que tenemos, es decir, utilizando la cantidad de agua exclusivamente necesaria, una cantidad de agua mínima por sistemas de riego eficientes. Los israelíes son especialmente buenos desarrollando sistemas de riego por goteo, por ejemplo. Hay otros sistemas de riego, hay otros sistemas de producción agrícola también que son inclusive adaptables a entornos urbanos, como los aeropónicos, por ejemplo. Entonces, ese es un enfoque. Pero el otro enfoque que maneja la agricultura de conservación es generando condiciones en el suelo
para incrementar esa eficiencia. Y en ese sentido hay dos que apuntan a la conservación del recurso hídrico, tratando para utilizar una menor cantidad de agua en agricultura. Y es el movimiento del suelo, es decir, utilizando técnicas agrícolas con labranza mínima, ¿cierto? De tal manera que se conserva la estructura del suelo, y al conservarse la estructura y la materia orgánica del suelo, el efecto esponja del suelo se mantiene y se utiliza menor cantidad de agua. Y utilizando coberturas de cultivo. Esas coberturas de cultivo también lo que hacen es que mejoran la física del suelo y también protegen la parte superficial del suelo y incrementan la capacidad de retención de agua. Tanto la labranza mínima como la cobertura del suelo apuntan a la física del suelo y a la conservación de la materia orgánica, de tal manera que la capacidad de retención de agua del suelo se mantiene. Y les voy a comentar, por ejemplo, una experiencia que tuvimos en un trabajo de investigación de rehabilitación de suelos. Este trabajo tiene, pues ya hay varias publicaciones de ese trabajo que hicimos entre la Universidad del Cesar y la Universidad de La Guajira. Yo trabajo todavía con la Universidad Popular del Cesar. Esto que vemos aquí, comparen el paisaje en el que estamos aquí en La Estrella, en Antioquia, en el sur del Valle de Aburrá, cuando pasamos con esto que vemos acá. Esto que vemos acá ni siquiera es La Guajira. Esto aquí es saliendo de Valledupar, ¿cierto? En una época de verano, pues en diciembre. Y esto es un potrero de ganado. Entonces, obviamente, hay impactos cuando los periodos de lluvia se demoran para llegar. Esta foto la tomé por ahí en un enero, un febrero. El verano, el tiempo seco comienza en diciembre y las primeras lluvias pueden caer perfectamente en marzo, a veces se extienden a abril, a veces antes, pero en general en marzo comienzan las lluvias en firme. Entonces vemos que estas zonas secas, pues hay un reto de manejo agrícola, ¿cierto? Y por eso señalo los departamentos del Cesar y La Guajira, que fue donde se desarrollaron estos proyectos. Este es un proyecto de rehabilitación de suelos degradados por la minería, pero además tenemos el componente del déficit hídrico. Entonces, esto que vemos acá es una zona que era nuestra zona de campo para experimentación en rehabilitación, ¿cierto? Entonces, hay unos lagos artificiales que se hacen, pero obviamente el bombeo de agua desde los lagos a las zonas de rehabilitación es muy caro, es muy costoso y no siempre está contemplado dentro de los procesos de rehabilitación. Entonces, hay que prepararse para o bombeos muy poco frecuentes o para depender exclusivamente de los periodos de lluvia. Por lo tanto, estos proyectos de investigación apuntaban al desarrollo de estrategias para no solamente incrementar el contenido de materia orgánica en estos sustratos, sino para aumentar la capacidad de retención hídrica. Y utilizamos una planta modelo, en este caso un pasto que es braquiaria. De hecho, había pastos mejores por experimentar, pero los de gestión ambiental en la mina tenían particular interés por este tipo de pasto. Entonces, lo que vemos aquí entonces es la aplicación de dos enmiendas. Una son carbones de bajo rango que se generan en la misma mina de carbón. Los carbones de bajo rango son carbones con bajo poder calorífico, no son apetecibles desde el punto de vista de exportaciones, pero tienen un alto contenido de sustancias húmicas, lo cual es bueno desde el punto de vista de la conservación de la materia orgánica, y la estructura porosa del carbón facilita la absorción de humedad, de tal manera que comenzamos a sembrar utilizando surcos, pequeños surcos. Recuerden que estos no son suelos naturales, estas son montañas artificiales que se hacen después de la explotación minera. Y vean que aquí, si ustedes miran bien acá, yo voy a tratar de poner la lupita acá, yo creo, vean cómo se oscurece. Esto que ustedes ven aquí oscuro son residuos de carbones de bajo rango y nos entregaron la zona así, ¿cierto? Comenzamos a hacer las evaluaciones. Obviamente esto se comparó con un control en el que no aplicábamos estos sustratos, y otro sustrato que se aplicaba era biochar, que ya no es carbón generado en la mina, sino este ya fue de parte, nosotros trabajamos, el grupo en el que yo trabajaba con carbón de bajo rango, y un profesor ingeniero también de la Universidad del Cesar, él tenía la línea del biochar, que son como carbones vegetales producidos bajo condiciones controladas,
que mantienen una estructura, quedan con una muy buena estructura porosa y mantienen la humedad también. Comenzamos a hacer experimentos y después de un tiempo, ¿cierto? Vemos que hubo una buena promoción del pasto comparándolo con las zonas control. Yo aquí, como armé la presentación así, no encontré unas fotos en donde estuviera comparando las zonas, entonces por eso aquí no tengo para comparar con la zona control. Pero el efecto en los índices, como la capacidad de retención de humedad del suelo o del sustrato que estábamos trabajando, aumentó significativamente. De esto hay publicaciones también. Y precisamente por eso es que este esquema es el esquema de rehabilitación de suelos degradados por minería que implementa el Cerrejón, que es la mina que está en La Guajira. Dentro de estos esquemas hay una zona que es estabilización de los suelos o de los sustratos, en el que se utilizan estos carbones precisamente, hablando de los carbones de bajo rango, precisamente por el contenido de materia orgánica humificada y porque cuando la materia orgánica humificada se libera, queda esa estructura porosa que facilita la conservación de la humedad. Cuando vemos que ese carbón de bajo rango comienza a interactuar con los microorganismos del suelo, vemos cómo libera estas sustancias únicas y cómo estos carbones son susceptibles a la degradación microbiana. Aquí está un pedacito de carbón atravesado por un hongo, por una hifa de un hongo. Entonces, estas condiciones facilitan la capacidad de retención de humedad y en este caso facilitan los procesos de rehabilitación. Esto, por ejemplo, es una zona rehabilitada después de 15 años de haber terminado la extracción de carbón a cielo abierto en esta área, ¿cierto? Y con esto cierro. Otra opción que hay también, que es más moderna, pues no son sustratos, son sustratos un poco más costosos, que son hidrogeles, que son tecnologías desarrolladas a partir de polímeros. Esos polímeros pueden ser sintéticos, casi siempre son polímeros desarrollados a partir de ácidos orgánicos. Entonces son ácidos orgánicos que por síntesis química o por reacciones químicas se polimerizan y con un agente entrecruzante se hace una especie de agar o de gel, ¿cierto? Entonces lo que hace es que el hidrogel mantiene las concentraciones de humedad bajo condiciones de alta sequía, como lo estábamos viendo ahorita, y obviamente al incrementar la capacidad de retención de humedad, bueno, y son compuestos de difícil degradación microbiana también, o sea, no son contaminantes, tienden a descomponerse después de un tiempo, pero como son polímeros, esos polímeros en realidad no representan tampoco un ente contaminante en el suelo y aguantan y permanecen ahí por un tiempo prolongado, de tal manera que facilitan la absorción de humedad por parte del suelo. Entonces son los llamados hidrogeles. Hay trabajos de investigación, por ejemplo, para desarrollar estos hidrogeles a partir no de procesos de síntesis química, sino utilizando, por ejemplo, cáscaras de yuca, cáscaras de plátano, muy importante, cactus, sobre todo cactus. Es más, hay estudios donde ni siquiera se hace el hidrogel a partir del cactus, sino que se entierra el cactus directamente aquí en esta zona donde se está sembrando y la misma naturaleza de conservación de la humedad de este material facilita este proceso de conservación de la humedad. O a partir de cultivos de microalgas también. De esta manera es como un paso rápido, en todo este tema de lo que significa las condiciones de déficit hídrico y de estrés hídrico para la producción vegetal y para la producción agrícola en nuestro país. Yo les doy las gracias por su atención y estamos abiertos a preguntas porque igual empezamos un poquito tarde por temas técnicos. Listo, muy bien, Manuel. Muchas gracias, hombre. Súper interesante. Yo creo que es un tema importante, pues, tanto para los que se conectaron como para quienes después lo vean en el video. No sé si si alguno de los que están conectados tiene alguna pregunta. Si no, pues yo tengo una. O no sé, Carlos, Orlando, Yumín, Juan, Francisco, Carlos Andrés, el secretario, tiene una. Si quieres, Carlos, dale. ¿La querés hacer vos primero o hago yo la mía? Profe, usted primero intervino, hágalo usted primero y ya luego yo puedo. Listo. Manuel, me parecería interesante
de pronto nos contaras un poquitico tú cómo ves, digamos, en la Estrella. La Estrella es un municipio que, pues, por su ubicación en el Valle de Aburrá, tiene tradicionalmente, digamos, unos niveles promedios de precipitación que son más altos, pues, que la mayoría de municipios, incluso de acá mismo de Antioquia. Entonces, el déficit hídrico yo creo que es uno de los fenómenos que apenas la gente tiene que empezar a asimilar. Yo creo que vos diste en el clavo en varios apartes que mencionaste, donde decías pues que así como con el coronavirus no caímos en cuenta, sino hasta que no tuvimos el problema encima. Yo creo que con el cambio climático global va a ser así, y en particular para el escenario local con las precipitaciones, los cambios en precipitación causados por el cambio climático, de pronto también vamos a ver fenómenos así. De hecho, ya vemos periodos de sequía cada vez más amplios, así como vemos también periodos de lluvia supremamente prolongados y que terminan generando algunos problemas. Pero en la línea de pensar en la sequía, digamos que aunque las personas aquí tengamos, digamos, provisión de agua por EPM, es claro que si en alguna región de Antioquia donde están los estanques empieza a haber problemas, pues nosotros vamos a tener problemas de suministro de agua. Acá no habrá mucha agricultura, pero hay quienes la tienen, entonces ellos también tendrán un problema, pero adicionalmente la vegetación en ribera, cerca de las microcuencas, la vegetación en el romeral se va a ver afectada si tenemos periodos grandes de sequía. ¿Tú cómo crees que se puede ir preparando un municipio como estos para ir enfrentando ese tipo de situaciones que no le son inmediatas, pero que cuando aparezcan van a tener el potencial de tener impactos bastante grandes? O sea, no sé si conoces de pronto experiencias de protección de agua en alguna otra región, por ejemplo, como donde tú vives, que es semiárido, o sea, la gente tiene ciertas culturas o no, o sea, ¿cómo es eso, pero a nivel social? ¿Cómo crees que un municipio puede ir preparando? Bueno, yo creo, ahí se toca un tema, Cami, que yo creo que inevitablemente toca pensar en políticas. Es decir, lo primero es aprovechar y creer en los datos que la ciencia nos está mostrando. Y la ciencia nos está mostrando que hay unas proyecciones a cambios en los ciclos hidrológicos, por lo tanto, eventualmente habrán cambios en los periodos de lluvia, habrán periodos de sequía más altos, entonces es tema de planificación. Entonces, lo primero es, creo yo, creería desde donde observo las cosas, es generar políticas de concientización del cuidado del recurso que tenemos a la mano, tanto del recurso que utilizamos en casa como el recurso o los acuíferos que tenemos cerca. Y lo segundo es planificar políticas de conservación de esos acuíferos, precisamente preveyendo eso, conservando la arborización de las cuencas, conservando la conservación del recurso suelo que está en torno al recurso hídrico. Hay un ejemplo, y yo creo que en algún momento les puedo compartir ese documental acerca de cómo una nación nueva, y me estoy refiriendo al Estado de Israel, nosotros como país tenemos más de 200 años, Israel como nación existe desde el 48 que se constituyó, creo que el Estado de Israel tiene por ahí 70 años, cómo ellos pasaron a ser, estando en un desierto con escasa agua, cómo implementaron, porque es que nosotros, o sea, si nosotros comparamos qué es la Estrella, qué es el sur del Valle de Aburrá, con lo que es Israel, porque Israel es un país muy pequeñito también, yo creo que son terrenos comparables, y el recurso hídrico que tenemos aquí, el recurso con el que ellos cuentan, nosotros somos ricos, o sea, somos ricos en agua. Ellos se vieron obligados a desarrollar estrategias, pero fueron estrategias basadas en datos, basadas en ciencia, que apuntaban no solamente a la planificación de las ciudades, de cómo la tubería se maneja. Yo les voy a compartir el documental, o el reporte, cómo las tuberías apuntaban a la conservación, pero también ya se habló de políticas de financiación,
Es decir, comenzó a cobrársele a los ciudadanos de Israel el agua que consumían. Entonces ya ahí comenzamos a entrar en un debate más que científico, político, o un debate político basado en datos científicos. Y es hasta qué punto, cuando hablamos de mínimos vitales para el uso del agua, contemplamos esos cobros y contemplamos esos mínimos de uso vital. Entonces, este es un asunto que tiene muchas aristas, pero yo creo que hay que aprender de las personas que han logrado optimizar. Israel, por ejemplo, es una potencia exportadora de alimentos. No solamente se suple, sino que exporta alimentos con un uso súper eficiente del agua. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Carlos, ¿estás ahí conectado? Por aquí estoy. Y Carlos, y no sé si antes o después de la pregunta, pero Manuel mencionó una cosa que yo creo que es importante que la mencionemos en este espacio, que es grabada para los que la escuchen. El asunto del mínimo vital, y que nos contaras un poquito sobre la experiencia con el mínimo vital de agua acá en La Estrella, que vos precisamente has sido el que ha liderado la política pública en torno a eso. Entonces, no sé, ya puedes hacer la pregunta primero, responder eso después o como prefieres, dale. Pero me gustaría que nos contaran un poquito. Si quieres, sí, ahorita les hablo un poquito de ese tema de mínimo vital, porque sí somos de los pocos municipios en Colombia que tenemos implementado el tema del mínimo vital para el estrato 1 y 2. No, Manuel, agradecerte, realmente una presentación muy importante, muy bacana, con datos súper interesantes. Pues yo quisiera es como mirar, claro, el estrés hídrico, la estrella, pues creeríamos que es demasiado abundante en agua, pero la mayoría de agua que nos tomamos en la estrella, pues al menos en la zona urbana, y ahora con lo que viene pues con el plan maestro de acueducto alcantarillado, no es de la estrella, ¿cierto? Viene de otra zona, que es la represa de la Fe, y es importante, digamos, como también tener esos inventarios de la disponibilidad del recurso, lo que vos decías ahora en la diapositiva, ¿cierto? Nosotros en una oferta vamos a llegar a una demanda y conforme lo que mostrabas en las diapositivas, pues va a llegar un momento en que finalmente vamos a tener problemas, digamos, de disponibilidad y una demanda bastante alta, ¿cierto? ¿Cómo pudiéramos implementar esa medición, ¿cierto? De esa oferta hídrica del municipio de La Estrella. Decimos siempre que el municipio de La Estrella es rico en agua, pero ¿qué tan ricos somos en agua? Ese dato lo podríamos llegar a sacar, se podría tener alguna iniciativa que pudiéramos implementar para yo decir, ve, nosotros en La Estrella, nuestra oferta hídrica real es esta. Pues porque me parece un dato que es importante, ¿cierto? Porque si traemos el agua de otro lado, hay algunos acueductos veredales que toman el agua de algunas fuentes principales del municipio. Pero como digo, yo creo que va a haber un momento en que la represa La Fe y todos estos sistemas, digamos, para abastecer un área metropolitana se van a quedar de pronto cortas, o los impactos van a ser tan grandes que posiblemente entremos a tener conflictos con esos territorios que tienen el agua. Entonces, qué bueno uno estar preparado en saber cuál es esa oferta hídrica que tiene la Estrella. Esa es como mi pregunta, Manuel, te agradezco mucho. Sí, eso es un tema del resorte hidrológico, o sea, es un tema bastante ingenieril, pero yo creo que es un dato que se puede obtener. Y pongo como ejemplo esta diapositiva que puse. Mira que cuando hablamos de caudal disponible, y es a lo que te estás refiriendo, a la riqueza real que tenemos, es la oferta hídrica que tenemos, es decir, la oferta hídrica que tiene el municipio realmente, menos el caudal captado, menos el caudal ecológico. Con este dato se obtiene el caudal disponible y se construyen estos mapas. A estos mapas, a esto se le puede poner números. Yo creo que este dato es numérico. En realidad nosotros aquí lo estamos viendo como un mapa, algo gráfico, que el trabajo de este estudiante, yo creo que valdría la pena. La otra semana es la charla también del profesor Juan Camilo Villegas, que él es más experto en estos temas, pero miren que este trabajo fue hecho esta fue un estudiante de maestría de la Universidad de Antioquia y fue dirigido
por la profesora Norelena Villegas, que es de este grupo de investigación. Entonces, yo creo que sí están esos datos y si no están, es posible obtenerlos, porque de hecho estos mapas de distribución del caudal disponible que tenemos de la riqueza hídrica, esos son números. Ahí lo vemos como gráfico y para efectos de la presentación es gráfico, pero eso debe tener datos. Claro, Entonces, eso debe ser metros cúbicos disponibles, exactamente. ¿cierto? En el flujo del agua, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y valdría la pena que esa pregunta también la consultáramos con el profesor Juan Camilo Villegas, o si no tiene el dato puntual, podríamos inclusive remitir y escribir a este grupo de investigación, que se llama Grupo de Investigación en Gestión de Modelación Ambiental, y es de la Universidad de Antioquia. Ese dato yo estoy seguro que Excelente. es posible tenerlo. Carlos y Manuel, nosotros de hecho en este espacio tuvimos una experiencia con esa, comenzamos. Y en esa hubo unas estimaciones muy interesantes, está grabado, Carlos, te lo va a pasar para que la puedas ver. Nos acompañó un compañero hidrólogo, él es de aquí del municipio de La Estrella, él es ingeniero civil, creo, y mal no estoy, creo que por acá lo tengo para no decir mentiras. Sí, él es ingeniero civil y tiene un máster en geociencias y medio ambiente de Brasil, es ingeniero civil de la Nacional y vive acá, Sebastián Balbín, es habitante del municipio, es un gomoso hidrólogo, es pues su profesión y es muy gomoso con su profesión, y él nos hizo unas estimaciones, obviamente muy a mano alzada, él mismo lo dice, muy interesantes, donde recuerdo que la conclusión principal es que la estrella tendría, según sus cuentas, una oferta hídrica suficiente para abastecer la demanda Okay. que ellos estiman. Qué bueno retomar ese tema, profe, y porque ahí Emanuel le ilustraba en la diapositiva, ¿cierto? De que la disponibilidad está por, bueno, la oferta hídrica, el caudal asignado y finalmente el caudal ecológico. Porque el caudal asignado pienso que podríamos levantar información de la autoridad ambiental, de las concesiones que se dan, y ahí tendríamos una demanda, pues como al menos de esos consumos. Faltaría también evaluar esos caudales ecológicos porque ahora entrando en ese tema, uno se cuestiona algunas veces por qué se asignan unos permisos de captación de agua, pero creo que ese tema de caudal ecológico poco influye, digamos, en las decisiones de asignación de caudales ecológicos, ¿cierto? Hay unas fuentes que tienen más capacidad y pienso yo que se asigna más es bajo una demanda del consumo, digamos, humano, pero no teniendo en cuenta, la gente cree que dejar ir el agua es dejar perder el agua y es vital que el agua tenga flujo constante por donde pasa porque finalmente alimenta todo ese ecosistema y es el corredor ecológico, digamos, de la microcuenca hasta llegar a la cuenca. Entonces, son datos bien interesantes que podríamos ir evaluando y sacarlo con más detalle en el municipio de La Estrella. Y eso nos permitiría sacar un montón de cosas más, ¿cierto? Huella hídrica, pues esos mapas de riesgo hídrico. Pensaría que es muy interesante. Muchas gracias, hombre, Manuel, por tu intervención y tu aporte. No, gracias a ustedes siempre por la invitación, saben que siempre es un placer. Carlos, me gustaría que cerráramos entonces de pronto si nos cuentas en 2 minutos un poco sobre el mínimo vital de agua en La Estrella, cuál es la política que tenemos actualmente. Bueno, sí, nosotros el mínimo vital en La Estrella empezó ya, yo creo que llevamos ya casi estos 2 periodos, eso empezó incluso desde pues finalizando Juan Diego, se estaba ya trabajando, digamos, en ese proceso de mínimo vital. Eso fue a través de un acuerdo, ahorita me perdonarán, no recuerdo bien el número, pero digamos datos actuales, digamos de mínimo vital, le estamos entregando 80 millones de pesos mensuales a una población aproximada de 28.350 habitantes, en los estratos 1 y 2, ¿cierto? Y en lo que va corrido hasta mayo vamos con 335 millones. O sea, las personas se preguntarán por qué es importante mencionar este tema, profe, de mínimo vital. Los estratos 1 y 2
tienen, digamos, hasta 10 metros cúbicos pagados por el municipio de La Estrella, ¿cierto? Si digamos, las personas tuvieran esa, digamos, esa dimensión o esa conciencia sobre eso, pues obviamente lo que les tocaría pagar del tema del agua consumida es bastante poco, pues es poquita, porque por lo menos se les garantiza siempre ese mínimo vital de 10 metros cúbicos de agua a los estratos 1 y 2. Y es un esfuerzo, digamos, que se hace mes a mes para que cada persona, todas esas poblaciones, digamos, más vulnerables, tengan el acceso a ese recurso, pues, que es tan importante y vital. Entonces, La Estrella, digamos, ha sido pionero en el tema. Pues muchos municipios de pronto no lo han implementado porque es un tema un poco costoso, claro, pagar y sacar recursos, digamos, para pagar eso mes a mes es un poco, Aquí en área metropolitana, ¿alguien más lo tiene? creería que no, profe. Creo que somos nosotros los únicos del área metropolitana, pero tendría que validarlo. Pero sí sé que en Colombia son pocos los municipios que tienen implementado el tema del mínimo vital. Claro, pues, profe, que pensaría uno, pues un Medellín implementar un mínimo vital es un tema bien complejo, pues porque es una capital y saldría demasiado costoso garantizar ese volumen a la población 1 y 2 en Medellín, ¿cierto? Aunque pues puede que Medellín tenga los recursos para eso, no sé, pero digamos La Estrella hace ese esfuerzo, digamos, entonces a EPM entrega ese beneficio y todos los acueductos veredales que tenemos en La Estrella tienen, digamos, ese beneficio para los estratos 1 y 2, que son 10 metros cúbicos garantizados mes a mes. ¿80 y cuántos millones mensuales? Son 80 millones mensuales en promedio, ¿cierto? Porque... O sea, esos son casi 1.000 millones de pesos al año. Sí, sí. Y ese es, digamos, es uno de los subsidios, pero hay otro subsidio que también entregamos, que es de aseo. Ese subsidio mensualmente es el subsidio de alcantarillado y aseo para los estratos 1, 2 y 3 tenemos en aseo y para alcantarillado tenemos en el 1 y 2 también subsidio y eso equivale a 90 millones de pesos mensuales. O sea que en promedio el municipio está sacando casi 180 millones de pesos, 170 millones, que se ve reflejado directamente en el bolsillo de cada, pues, de los higuerenses que están inscritos, digamos, en la prestación del servicio. Si evalúa pues, la cuenta de servicio, hay una parte, digamos, en los cobros que es de subsidios y ahí, digamos, es donde el municipio asume esos costos de la prestación del servicio en el municipio de Las Estrellas. Muy interesante, muy interesante. Sí, Juan quiere hacer una intervención. Si quieres, dale, Juan, para que contigo cerre. Sí, gracias Camilo y gracias Manuel por la presentación. No, la inquietud que yo tengo es que ahorita vos preguntabas, hombre Manuel, ¿qué podemos hacer por irnos preparando para el déficit hídrico que vamos a tener o el estrés hídrico que vamos a tener en un futuro? Pues está bien el tema de políticas que tenga que ver con reforestación y con protección de cuencas, pero es muy importante también otro tema que es cultura ciudadana. Y la cultura ciudadana es desde la casa, hombre, aprendamos a manejar el agua en la casa. Porque en mi profesión yo viajaba mucho por diferentes pueblos de Antioquia y era muy normal en diferentes municipios uno ver a una persona lavando una moto, no estoy hablando de un carro, lavando una moto con una manguera abierta a todo chorro. Si uno calculaba, el hombre se demoraba por ahí media hora para lavar una moto y nunca esa manguera tenía una boquilla, sino que era completamente abierta a libre disposición, pues. Entonces uno dice, es un tema, está bien el tema de las políticas de parte de las entidades estatales, pero la cultura ciudadana es cómo manejamos nosotros el agua en la casa, qué tipo de canillas tenemos nosotros en nuestros hogares. Tenemos canillas de medio paso, canillas de paso completo, tenemos canillas reguladas con aireadores. Son temas que desde nuestros hábitos ciudadanos, nuestros hábitos de cultura ciudadana, van a influir en un futuro en
en esa utilización, en ese aprovechamiento del recurso hídrico en nuestros hogares y de hecho en nuestra sociedad, porque el tema, el que hablaba ahorita el secretario Carlos, hombre, los municipios hacen un esfuerzo grande por el tema de mínimo vital de agua, pero uno ve tristemente en algunos barrios que la gente no cuida el agua. Hombre, como esto es gratis, entonces yo dejo la canilla abierta de cualquier forma y eso, ahí es donde uno dice, o sea, las administraciones hacen un esfuerzo muy, muy importante por llevarle recursos a la población, pero la población hay veces que no tiene esa cultura de cuidar el agua. Acá hay un barrio que tiene un acueducto veredal muy grande, que es el de La Inmaculada, y uno observa por allá que las casas, muchas casas no tienen contadores, o los contadores están dañados porque llevan mucho tiempo en su utilización. Y uno ve desafortunadamente que hay casas que no manejan bien el recurso hídrico. Y es un agua que la gente no, o sea, como no tienen contador, es simplemente un costo mínimo por el agua. Entonces, una familia se gasta 20 metros cúbicos o 30 metros cúbicos y está pagando lo mismo. Eso es un tema de que el manejo del recurso hídrico desde nuestra sociedad da para el manejo de la sociedad. O sea, es un tema que debe empezar desde el individuo, en cuidar el agua que tenemos nosotros para nuestra utilización. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Bueno, listo, nos fuimos extendiendo porque es obviamente un tema interesante en el que hay mucha tela para cortar. Bueno, yo creo que darte las gracias nuevamente, Manuel, por tu entusiasmo, por tu conocimiento, por compartirlo pues con la gente de La Estrella, pues tanto los que se conectaron como los que vean esto posteriormente. Muchas gracias, Manuel. Dale, Cami, antes de cierre, mira, ahí dejen en la caja de comentarios el link del video donde muestra las estrategias del manejo del recurso hídrico que Israel tomó y que conllevaron a que se convirtiera en una potencia agrícola, por si a alguien le interesa el tema también. Perfecto, yo creo que genial. Esta conferencia queda grabada, la subimos a las redes en primer lugar sube al canal de YouTube de nuestro grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, pero luego la difundimos por la página de Facebook de La Estrella Biodiversa, el programa que tenemos en convenio con la alcaldía. Entonces, posteriormente, pues la van a poder encontrar ahí. De pronto, Manuel, puedes colocar en comentarios en YouTube o en el Facebook, colocas también el enlace para que quienes lo vean fuera de esto, pues lo puedan acceder también, entiendan tu comentario acá. Yo creo que todo eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a los que se conectaron. En pantalla he dejado por un rato el anuncio de la próxima en un mes. Recuerden, todos los primeros jueves de mes a las 6 de la tarde nos volverá a acompañar un profesor de la Universidad de Antioquia que hace un par de sesiones atrás estuvo con nosotros, que es el profesor Juan Camilo Villegas, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, experto hidrólogo, que nos venía hablando sobre cambio climático global y nos va a hablar en este caso específicamente sobre la dinámica de lluvia y sequía en el área metropolitana. Y por eso lo conectamos muy bien con este tema de cómo las plantas se afectan con la sequía, de lo que nos habló Manuel hoy. Entonces, de eso vamos a estar hablando, si Dios lo permite, en la próxima sesión, el 5 de agosto, jueves 6 de la tarde. Estaremos anunciándolo nuevamente por redes. Listo. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.